mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y llévame, Señor. Así, Señor, llévanos donde tú estás. Queremos estar donde tú estás, Señor. Canta la iglesia, ven y llena nuestro corazón. Queremos tu presencia, Señor, sentir tu Llena presencia. nuestro corazón, Sabemos que Ven y estás llena nuestro corazón. ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven, Señor, Ven y llena nuestro llena corazón, nuestro corazón. ven y llena Señor, nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y Llena, Señor. Ven y llena Queremos ser nuestro llenos con tu corazón. presencia, Señor. Nuestro corazón. Que tu presencia llene todo vacío en nuestros corazones. Apague toda tristeza. Llénanos, Señor. Llénanos. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción.
quebrantar. Necesitamos tu paz. Necesito tu paz. Necesitamos tu paz, Señor. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Tus promesas son verdaderas y fieles. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. En ti estamos seguros. Todo Haces nuevo, lo haces nuevo. lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Señor. Nuevas criaturas somos en ti. Entrego mis ganas, líbrame del temor. En tu misericordia, tu amor me alcanzó. Sí, Señor, nos alcanzaste con tu amor, tu misericordia, Dios. Soy más que vencedor. Aunque caiga mil veces, tú nos recogerás. Todo lo Haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Dices que siempre nuevas cosas, Señor. Y cada uno de nuestros corazones, está llevándote toda tristeza y toda enfermedad. Sanando nuestros corazones, sanándonos de toda dolencia, Señor. Haces nuevo, lo haces nuevo. Haces nuevo, lo haces nuevo. todo lo haces nuevo. Sí, Todo lo haces nuevo, Jesús. Señor. Todo lo transformas. Gracias. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos, Dios. Te alabamos, Señor. Todo nuestro ser, desde nuestro interior, Señor. Porque eres digno, Señor. Eres digno de recibir toda nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra alabanza, Señor. Conmigo aunque ande por fuego, no me quemaré, Porque tú nos defiendes, Señor. Porque tú nos ayudas, Rey. Porque eres bueno, Señor.
Has hecho todo nuevo, haces nuevo, lo haces nuevo. aunque pasemos, Señor, por el fuego, aunque andemos por el fuego y pasemos por el agua, Señor, nos lleva de tu mano, nos lleva de tu mano poderosa, Señor, nos levanta, Señor amado. Hoy estás levantando, Rey de Gloria, porque tu presencia es real en este lugar, Señor, porque te amamos aquí, Señor, porque te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor. Te necesitamos, Dios. Te queremos, Señor. Lo haces Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Voy a leerles en el libro de Josué capítulo 21, los versículos 43 al 45. Ahí en la pantalla va a aparecer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera el Señor les dio a los israelitas toda la tierra que les había prometido a sus antepasados que les daría. Y tomaron posesión de ella y vinieron y vivieron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados, conforme había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos había sido capaz de oponérseles. El Señor les permitió derrotar a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartirles una palabra que he titulado El lado bueno de la vida. El lado bueno de la vida. Y bueno, y como para irle encontrando el lado bueno a la vida, voy a contarles un cuento, un chiste. Aunque dicen que chiste de pastor es malo y los míos pues son más malos, pero bueno, lo voy a contar de todas maneras. Resulta que lo he adaptado aquí a la región. Resulta que un boyacense se encontró con Dios y le dijo a Dios, le dijo: Señor, hay solo dos cosas en la vida que me harían a mí muy feliz, pero con una de esas dos que se me cumpla, sería muy feliz. Entonces Dios le dijo: bueno, yo he venido a ti para concederte ese deseo, le dijo el Señor, le dijo Dios. Y entonces le dijo: bueno, de las dos cosas que te harían feliz, dime la que más te haría feliz. Entonces el boyacense se queda pensando por un momento y de pronto dice: no, bueno, no, ya sé cuál. Es que yo tengo muchos deseos de conocer Europa, pero me da mucho miedo viajar en barco o viajar en avión, porque me da miedo que se hunda el barco o me da miedo que se caiga el avión. Entonces Dios, constrúyame un puente desde aquí, desde Boyacá hasta Europa,
un puente para yo irme en mi carrito hasta allá. Entonces Dios se quedó pensando por un momento y le dijo: hombre, no, eso es imposible. Imagínense en la logística tan grande para hacer ese puente y todo lo que hay que hacer. No, más bien dígame el otro deseo. Entonces el boyacense le dice: bueno, señor, el otro deseo que también me haría feliz es que quiero casarme nuevamente, porque ya me he casado 4 veces y las 4 veces mi esposa me ha dejado, se ha divorciado de mí. Y es que no puedo entender las mujeres. Por favor, quiero entender las mujeres, entonces haz que yo entienda a las mujeres. Entonces ahí Dios se quedó pensando un buen rato y le dice al boyacense, le dice: bueno, el puente de que me hablaste, ¿lo quieres de 2 carriles o de 4 carriles? Gloria a Dios. Pero hay una verdad en la palabra de Dios. Eso era un cuento, era un chiste, pero hay una verdad en la palabra de Dios, y es que Él nos ha hecho grandes promesas. Amén. Y me gusta como dice aquí el versículo 45 que acabamos de leer, cuando dice que ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a su pueblo había fallado. Todo se convirtió en realidad. Y el Señor está esperando convertir en realidad en cada uno de nosotros esas promesas que nos ha hecho. Pero tenemos que aprender a aceptar las cosas malas que nos suceden en la vida, sin dejar de dar pelea para resistir ante la adversidad. Sí, y sin nunca perder la esperanza de un tiempo mejor, porque vienen tiempos mejores para los hijos de Dios. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, están pasando cosas muy difíciles en nuestra tierra, en nuestro mundo, pero para los hijos de Dios vienen tiempos mejores, indudablemente. Seamos, eso sí, conscientes de que la vida no siempre es justa, pero Dios sí siempre es justo. La vida no siempre va a ser justa con nosotros, pero Dios sí siempre es justo con nosotros. Dios conoce nuestro sufrimiento, sabe nuestras pérdidas, vive nuestra desilusión y angustia, ve nuestras lágrimas. Miremos la palabra de Dios ahí en el Salmo 56, capítulo 8. Dice la palabra: tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? Y cualquiera me podría decir: pastor, ¿y de qué libro me está hablando? Miremos en Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18, lo que dice la palabra de Dios. Los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. ¿De qué estaban hablando? Dice que los que respetaban al Señor, o sea, personas como nosotros que creemos en Él, que lo honramos, que le obedecemos, estaban hablando de estas cosas, de lo difícil que es la vida, de lo injusta que es la vida, porque ellos, como nos pasa a nosotros, muchas veces vemos que los impíos o los que no le temen a Dios, los que no aman a Dios, progresan, salen adelante, y a veces nos parece que hasta con menos dificultades que nosotros los que seguimos a Dios. Y de eso estaba hablando el pueblo de Dios. Y dice que el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. Y es un libro, no estoy hablando del libro de la vida, es un libro donde se escriben, donde Dios escribe todas las tristezas que hemos pasado,
todas las injusticias que se nos ha hecho en la vida. Es un libro donde, como quien dice, Dios lleva cuentas de todo lo que sus hijos están pasando, de las dificultades que tienen. Y esto a mí me parece maravilloso. Dice, el Señor Todopoderoso dice: el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Así que sí, el Señor nos dijo que mientras estuviésemos en este mundo tendríamos aflicción, pero también nos prometió que estaría con nosotros para ayudarnos en esa aflicción. Y yo creo que todos nosotros lo hemos visto en nuestra vida, en el recorrer de la vida. Y Él tiene un día señalado para que nosotros brillemos en medio de toda esta oscuridad que se vive hoy en día. Tendré compasión de ellos, dice la palabra, como el papá con el hijo que lo obedece. El domingo anterior les compartía algo para los que estuvieron, que nos decía la palabra que muchas veces por las circunstancias de la vida la fe nos puede fallar, como que se nos va la fe, y hasta expresamos esa frase: se me acabó la fe. Pero les compartía que ante eso el remedio era seguir obedeciendo, seguir buscando a Dios, que en esa obediencia el Señor iba a reavivar nuestra fe y nos iba a levantar y aumentar nuestra fe nuevamente en esa obediencia, porque no podemos dejar de tener en cuenta a nuestro Dios para que alcancemos esas hermosas, maravillosas y multitudes de promesas que Dios nos tiene, nos ha hecho en su palabra, para que le encontremos el lado bueno a la vida. Porque para algunos muchas veces la vida no le ha dado sino problemas, motivos de tristeza, motivos de ansiedad, motivos de dificultad. Pero también hay otros que han encontrado el lado bueno de la vida. Y el lado bueno de la vida es estar al lado de Dios, estar con Dios, estar de acuerdo con nuestro Señor y en todo lo que dice en su palabra. Y dice que ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que le sirve a Dios y el que no lo hace. Viene ese día en que vamos a darnos cuenta en que el haber seguido al Señor y habernos esforzado por honrarlo y agradarlo valió la pena. Valió la pena. Y dice el Señor que se va a ver el día en que vamos a brillar, en el cual nos vamos a notar, porque Dios va a hacer que notemos, que nos veamos. En el día malo nos podemos refugiar con toda confianza en Dios y sus promesas hasta hallar el lado bueno de la vida. Quiero volver al texto inicial, ahí en Josué capítulo 21, y esos 3 versículos que leímos. Y vamos a notar en cada uno de los versículos algo muy interesante. Mire lo que dice el 43. De esta manera el Señor les dio a los israelitas, ¿qué? Toda la tierra que les había prometido. ¿Cuánta tierra? Dice toda, no una parte. Les dio toda la tierra que Él les había prometido. Yo creo que Dios nos ha hecho muchísimas promesas a nosotros. Amén. Entonces debemos confiar en que Dios no miente. Y vamos a tener ver cumplidas esas promesas. Y dice el versículo 44, el Señor les dio descanso por todos lados. Yo creo que hemos vivido luchas en esta vida y hemos recibido muchas burlas por nuestra fe. Hoy nos atacan por lo que creemos
Y aquellos que quieren irse en contra de la palabra de Dios nos tratan de muchas cosas malas. Pero la palabra nos dice que ninguno de nuestros enemigos será capaz de oponerse a nosotros. Ninguno. Porque a todos los va a derrotar, así como derrotó a todos los enemigos de su pueblo, para que ellos pudieran obtener la promesa de la tierra prometida. Y el versículo 45 me agrada. Ninguna de las buenas promesas, y quiero que lo repitamos para nosotros en este momento, y vamos a decirle al Señor: ninguna de las buenas promesas que el Señor me ha dado fallará. Todo se convertirá en realidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice en el libro de Isaías capítulo 61 versículos 6 al 8, dice lo siguiente: ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra. Una doble porción de prosperidad aquí en Sogamoso para cada uno de nosotros. O una doble porción de prosperidad recibiremos de parte del Señor en la tierra que nos encontremos, porque la palabra misma dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Hoy en día hay personas que andan buscando engañar al resto del mundo. Y mira que con esta adversidad que está viviendo el mundo, hay muchos que se han aprovechado de ella para incluso empobrecer naciones enteras. Y se están aprovechando de esta circunstancia para empobrecer naciones enteras, para empobrecer a muchos, incluso ofreciéndonos un remedio que no sirve para nada, porque esa es la verdad. Sirve mucho más lo que nos dio Dios para defendernos de cualquier enfermedad, nuestro sistema inmunológico. Y con estas cosas muchos se están haciendo ricos, empobreciendo a otros. Pero mira lo que dice el Señor: dice que Él ama la justicia y odia el robo y la fechoría. Pues viene el momento, iglesia, en que se va a ver la diferencia entre los que nos hemos esforzado por agradar a Dios y en los que no lo han hecho. Y se va a ver la diferencia. Y dice la palabra: recompensaré fielmente a mi pueblo, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con Dios. Ese pacto que hizo en la sangre de su Hijo Jesucristo crucificado ahí en la cruz para bendecirnos eternamente. Y el versículo 9 dice: sus descendientes, o sea, ¿quiénes? Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Gloria a Dios. Pero ¿qué hace la diferencia para vivir en el lado bueno de la vida? Y quiero mostrártelo a través de dos personajes bíblicos que nos pueden estar representando incluso a cada uno de nosotros, y son Abinadab y Obed-Edom. Abinadab
y Obed-Edom. Vamos a ver el primero y vamos a mirar allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, los primeros 2 versículos, lo que dice la palabra. Entonces los hombres de Kiriat Jearim, una región de Israel, donde había un pequeño pueblo, fueron por el arca del Señor. Recordemos que el arca del Señor era esa caja que el mismo Dios les había mandado hacer al pueblo de Israel, donde decía Dios que allí iba a estar Él, ahí iba a estar la presencia de Dios. Lo que quiere decir que donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. No era como hoy. Hoy en día la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, en la persona de su Espíritu Santo. Pero en ese entonces Dios habitaba en ese arca porque se lo había prometido, y de vez en cuando se manifestaba en alguna persona escogida por Él. Hoy nosotros escogemos si queremos tener a Dios con nosotros, amén. Entonces, donde estaba esa arca, el arca del pacto, ese cofre, ahí estaba la presencia de Dios. Y dice la palabra, sigue diciendo lo siguiente: la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim, o sea, ahí en la casa de Abinadab, mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Quiero ir al contexto de este texto. Resulta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese entonces tenía quizá el enemigo más encarnizado. Era el pueblo de los filisteos. Y en una de las batallas que tuvieron, los filisteos atraparon el arca, apresaron el arca, se robaron el arca, se llevaron el arca, y el pueblo de Israel quedó muy triste, asustado, porque habían visto que donde estaba la presencia de Dios había sido llevada con los filisteos, y que ellos se habían quedado sin la presencia de Dios, y en ese momento entonces estaba en manos de sus enemigos. Pero resulta que, como pasa en la mayoría, y si no todas, de las casas donde no se honra, o en las personas que no honran a Dios, Dios está en todas partes. Absolutamente Dios lo cubre todo y está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Porque Dios se manifiesta donde se le honra, donde se le agrada, donde se hace lo que a Él le gusta, lo que Él ha mandado. Ahí se manifiesta Dios. Y resulta que, estando en el pueblo de los filisteos la presencia de Dios, ¿qué pasó con ellos? Empezaron a llenarse de llagas, a enfermarse, a morirse por cantidades. Empezó a sucederles muchas cosas malas, se le dañaban los cultivos, a irles mal en todo. Y entonces llegaron a la conclusión que era por la presencia del Dios de Israel allá en su territorio. Un día decidieron o dijeron: vamos a llevarlo ante Dagón para que el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, adore a nuestro Dios, que era Dagón. Y los filisteos le habían hecho a Dagón una imagen grandísima, y pusieron el arca a los pies de su dios Dagón. Al otro día, cuando fueron a adorar a ese dios, resulta que la estatua, esa imagen, estaba postrada ante el arca. Entonces
como pudieron la levantaron nuevamente y acomodaron nuevamente el arca a los pies de Dagón. Al otro día, cuando vuelven al templo, encontraron la imagen nuevamente sobre el arca y con sus manos partidas y su cabeza partida. Entonces los filisteos dijeron: no podemos tener más el Dios de Israel aquí con nosotros, porque mire cómo está volviendo nuestro Dios, lo está desbaratando. Y como pasa muchas veces, vemos a Dios obrando, vemos a Dios. ¿Cuántas personas ven a Dios y ven la realidad de la existencia de Dios y siguen empecinados en creer más en sus dioses con D minúscula? Sea el dinero, sea una religión, sean sus hijos, sea su esposo, lo que sea. Porque volvemos Dios cualquier cosa. Y entonces decidieron embarcar en una carreta, poner en una carreta el arca de la presencia de Dios, y amarraron 2 vacas a la carreta y dijeron: bueno, pues si es el Dios de ellos y por esa causa estamos siendo atormentados y enfermados, mandémosles nuevamente su Dios para allá. Y sí. Y es ahí cuando llega esta parte de la escritura de que llega esa carreta a Kiriat Jeraín, y cuando el pueblo de Israel, los que vivían ahí en esa región vivían, se alegraron mucho porque llegó nuevamente la presencia de Dios, pero no le dieron la honra de vida. Como cuando se dice que se cree en Dios, creemos en Dios, pero no lo honramos, no lo obedecemos, vivimos a nuestra manera. Cuando la escritura dice que no es a nuestra manera, dice que de nuestro interior, de nuestra vida, correrán ríos de agua viva, ríos de bendición, si obedecemos como dice la escritura, no a nuestra manera. Y lo sorprendente, ¿durante cuántos años dice ahí? 20 años estuvo la presencia de Dios con ellos, y se lamentaban porque parecía que el Señor los había abandonado. Pero es que para que Dios se manifieste en una vida, se necesita que se le honre como se le debe honrar, y que Él sea el primero en todo para nosotros, que lo honremos, lo respetemos y lo obedezcamos y lo amemos por encima de todas las cosas. Porque muchas veces nosotros amamos más a nuestros hijos, a otras personas, a cosas que a Dios. Y a Dios le desagrada eso. Y cuando eso sucede en una vida, en una familia, en una ciudad, en un lugar, Dios no se manifiesta. Y eso estaba pasando allí. Es más, en ese lugar el arca duró 70 años. Porque desde que llegó allí a la casa de Abinadab y la tuvieron en esa casa, pasan 20 años y luego sigue administrando justicia en Israel el profeta Samuel. Luego viene el rey Saúl y gobierna, pasa el reinado de Saúl, sube a reinar David, sube a reinar David. Y es ahí cuando en el reinado de David, y mientras empezó David a reinar, ya habían pasado 70 años y la presencia de Dios estaba en Kiriat Jeraín, en la casa de Abinadab, y no había sucedido absolutamente nada bueno.
¿Por qué en muchas casas, iglesia, no suceden cosas buenas sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros? Debemos evaluarnos y pensar qué está pasando. Si le estoy dando la honra de vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a mi Señor, a mi Salvador, le estoy dando la honra de vida. Lo único que se sabe que sucedió en la casa de Abinadab es que cuando David decidió trasladar el arca, la presencia de Dios de allí, de esa región, y llevarla a Jerusalén, llevarla a su casa, lo único que se sabe es que cuando la iban trasladando el arca hacia Jerusalén, la carreta tropezó con unas piedras y el arca se fue a caer, y uno de los hijos de Abinadab, Usa, corrió y metió sus manos y no dejó caer la carreta. Cualquiera podía no dejó caer el arca. Cualquiera podía decir qué obra tan buena la que hizo Usa, pero dice la palabra que Dios le dio rabia e inmediatamente Usa quedó fulminado, murió allí, porque le desagradó en gran manera a Dios lo que hizo Usa. Y eso es lo que muchas veces nosotros pretendemos hacer, viviendo a nuestra manera, haciendo las cosas como mejor nos parecen, y después querer que Dios venga y haga lo que nosotros queremos. Y no es así. Ellos estaban en el lado malo de la vida, porque Dios no estaba con ellos. Y ahora vamos a ver el otro personaje, y es como deberíamos ser todos nosotros. Vamos a ver a Obed-Edom, y vamos a mirar en la palabra en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 14. Dice la palabra: el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom, ¿cuánto? Por 3 meses. Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. En 3 meses. Allá en el otro lugar, en la otra casa, estuvo 20 años, y como contamos, vimos 70 años. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Solo pasó mal. Y viene aquí a la casa de Obed-Edom. ¿Y por qué llegó a la casa de Obed-Edom? Por casualidad, diría cualquiera, pero era un propósito de Dios que quería bendecir a este hombre y toda su casa. Porque cuando David decidió trasladar el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén, cuando la llevaban y tropieza la carreta y muere Usa por tratar de no dejar caer el arca, David tuvo mucho miedo y dijo: no puedo trasladar todavía la carreta, la presencia de Dios, llevarla a Jerusalén, porque lo estamos haciendo a nuestra manera, y me he dado cuenta que Dios quiere que se haga es a su manera, como Él nos dice. Por eso qué triste por la gente que dice: si no se arrepiente, yo creo en Dios a mi manera. A su manera se va a condenar, porque Dios quiere que creamos es a la manera de Dios, como Él dice. Entonces dijo David: dejemos esto aquí, ¿dónde la ponemos? Y vio a Obed-Edom y dijo: dejémosla en casa de Obed-Edom. Pero cuando la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, allí en esa casa se le dio la honra de vida, se le dio la importancia que tenía la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados, que le demos a Dios la importancia que Él debe tener,
porque es que no hay nadie más maravilloso que Dios. No hay nadie que nos ame más que nuestro Dios Todopoderoso, que nos creó, que envió a su Hijo para que muriera en una cruz para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y luego que su Hijo volvió al cielo, entonces envió su Espíritu Santo para que viviera en cada uno de nosotros. Y Dios quiere que seamos conscientes de su presencia y de cómo debemos tratarlo a Él en nuestra vida, en nuestra casa. Si queremos estar del lado bueno de la vida, tenemos que estar del lado de nuestro Dios, porque donde Dios está, nadie podrá contra nosotros, porque Dios es todopoderoso y nos ama. Así que honremos a Dios, démosle la alabanza, démosle la importancia que Él debe tener. Que cada vez que salgamos de nuestra casa podamos decir como decían los apóstoles: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros bien que hagamos lo siguiente. Que ojalá ese sea el decir cada vez que nosotros salgamos de nuestra casa, que cuando nos despertemos Él sea nuestro primer pensamiento, que a Él tengamos nuestra primera mirada, que con Él sea nuestro primer encuentro desde que despertamos y podamos decirle: Señor, yo hoy tengo cosas que hacer, tengo que salir, tengo que ir, tengo que negociar, tengo que hacer lo que tengo que hacer, Señor, pero que seas tú llevándome de la mano, guiándome, protegiéndome, cuidándome, bendiciéndome, Señor. Y te adoro por eso y te doy gracias por eso y bendigo tu presencia en mí. Y así, mis hermanos, aunque tengamos dificultades y aunque hayan sufrimientos y cosas malas, estaremos del lado bueno de la vida. Y viene el día en que esas buenas promesas que Él nos ha dado las vamos a ver cumplidas en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre.